pero no impide su desarrollo. Pero todas esas inteligencias no son inteligencias espirituales. Por ejemplo, una mente alterada no puede desarrollar una inteligencia espiritual, porque el cerebro está afectado. Pongamos una psicosis, una esquizofrenia, pero las inteligencias que predisponen, como usted mismo dijo, no son espirituales, son físicas, en fin. No. La inteligencia espiritual es el núcleo de las inteligencias. Es el centro, la fuente de energía que alimenta todas las demás inteligencias. Incluso la inteligencia espiritual necesita del cuerpo físico para expresarse en el mundo material. La diferencia está que algunas de estas habilidades, algunas de estas inteligencias, no se pueden expresar en los estados trascendidos de conciencia. De ello no hemos hablado de la conciencia corriente. Pero la historia de la humanidad está llena de personas que han tenido experiencias trascendidas. Mahoma, Jesús, Buda, Lao Tse, mismo Gandhi en tiempos recientes, Teresa de Calcuta, seres humanos que han tenido experiencias trascendentes que han invadido su vida y les han conducido a una vivencia trascendental que ha transformado la historia de la humanidad. Y eso surge desde la inteligencia espiritual que se manifiesta a través de las otras experiencias. La inteligencia es una, como nuestro cuerpo. Mi cuerpo es uno, pero lo estudiamos en huesos, en sangre, en tejidos de la piel, en sentidos distintos como ojos, oídos. A la inteligencia le ocurre lo mismo. Es una sola, pero tiene distintas formas de manifestación. ¿Cuál es el eje central que maneja toda esa inteligencia? La inteligencia espiritual. Así como nuestro cuerpo está manejado todo desde el sistema nervioso, que es el que conduce todo el funcionamiento del cuerpo. Es uno de los sistemas más del cuerpo, pero es el que dirige, maneja y controla todo el funcionamiento de todos los distintos elementos del cuerpo humano. Y no solo, la inteligencia le ocurre igual. Es una sola, manifestada de formas diversas, cuyo eje central es la inteligencia espiritual. Cuando uno no lo vivencia, no lo puede entender, porque la mente no puede comprender lo que está más allá de él. Es necesario ir más allá de la mente. Y las técnicas de desarrollo de la conciencia trascendente y de la expansión de la conciencia que están estudiadas hoy día en los laboratorios prueban que el ser humano puede ir más allá de la mente y que puede tener experiencias extracorpóreas en la cual su propia percepción la está obteniendo desde fuera del cuerpo físico, es decir, sin este instrumento. ¿Y cómo es posible eso? Algunos podrán dar la explicación de que son simples fantasías personales. Vale, es una explicación válida, demuestra. Porque simplemente yo podría afirmar cualquier cosa. Decir que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque eso es lo que yo veo. Demuéstreme usted que no es así. Me va a pedir que estudie cosas. ¿Y por qué tengo yo que estudiar las cosas que usted me propone si lo que yo veo es lo que es verdad? Que yo estoy aquí parado y el sol amanece, gira y se pone. Y no me venga con mentiras y cuentos de que yo tengo que estudiar tonterías, porque la verdad es lo que yo veo. Si me paro en una posición de ese tipo, nunca podré ir más allá de la mente y no entenderé qué significa inteligencia espiritual. Hay que trabajar sobre sí mismo, hay que conocerse profundamente a sí mismo, cuestionarse a sí mismo y dividirse uno mismo en observador de sí mismo para darse cuenta quién observa a quién y quién soy yo. Ahora es importante, maestro gnóstico, por favor, y de acuerdo a si la pregunta lo amerita, usted redireccionar la pregunta y pedir la acotación a uno de los panelistas en este caso, ¿no? En este caso, estamos abiertos también a ello. Si alguno de los amigos
quiere aportar desde la perspectiva de su experiencia profesional alguna respuesta que amplíe esta pregunta, estaremos escuchados con tratados de escucharles, ¿no? Sí, realmente es un tema de mucho interés y sobre todo de investigación, porque por ejemplo, si pensamos en trastornos de tipo mental, por ejemplo como el autismo, en donde algunos de las personas que sufren esta condición en sus estados, si los llamamos de agotamiento, son capaces de escribir o de dibujar o de pintar figuras, escenas con todos los colores, y podríamos estar pensando que en algún instante hay algún contacto con este tipo de inteligencia espiritual, pero el fondo de ello está en qué tanto nosotros como seres humanos nos conectamos con ese fondo de ser, de sentido universal, de sentido cósmico, de integralidad. Ese es el fondo que estaría para investigarse. Yo creo que en ese sentido habría también bastante que trabajar e investigar. Yo creo que en este punto, por ejemplo, lo que expuso la socióloga, inteligencia espiritual sería más bien un estado de conciencia, una evolución de la conciencia. Y eso no es tan fácil lograrlo. Han logrado grandes místicos, quizá una conciencia cósmica incluso, es el ponerse en contacto con el todo, ser parte del todo. Pero eso ya lo han dicho muchas de las escuelas de meditación trascendental, de meditación zen, en fin. Y yo creo que ahora simplemente a todo ese conjunto de conocimientos que se han expuesto aquí se le ha dado un nombre de inteligencia espiritual. Pero todo ese contenido y esos conceptos están dados en muchas de las escuelas místicas que son, como es, ya digo, meditación trascendental, meditación zen, escuelas de yoga, en fin. Muchas gracias a usted por su acotación. Le invitamos al resto del público para que pueda seguir haciendo las preguntas y reiterarles algo importante. No nos movemos de nuestros asientos porque al cierre vamos a entregar los certificados de asistencia en sus mismos lugares. Esto lo digo para darles sobre aviso sobre lo que tendremos a continuación, y vamos a continuar con las inquietudes, por favor, del público presente. Si puede levantar la mano en esta área del teatro, hay una inquietud, por favor, si son tan amables. Muchísimas gracias. Tenemos que darle un poquito más de fluidez a esta parte de foro abierto del panel de inteligencia espiritual. Adelante, por favor, aquí en la segunda fila. Muchas gracias y buenas noches. En realidad, tratando de sacar conclusiones de todo lo que se ha hablado, a quien debe ir direccionada toda esta inteligencia espiritual es al yo, porque parte de uno mismo que el resto se ponga bien, porque uno tiene que cuidar su propio entorno, creo yo. Me parece que todos los seres humanos nacemos con esa inteligencia espiritual, entonces tendremos que desarrollarla con el tiempo. Algunos tal vez necesitamos tocar fondo para poder acceder a ella, porque no está a la vista.